Bueno, estamos una vez más aquí con el propósito de poder traer una información no tradicional con respecto a los rudimentos de la doctrina de Cristo, entendiendo que rudimento y ley o letra o carne son sinónimos de una misma expresión o sinónimos de una misma doctrina, pero dicho en muchas formas. No me canso de decir que Pablo dijo que él repetía las mismas cosas. Fíjate, cuando Pablo decía que él repetía las mismas cosas, luego él aclaraba y decía, y para vosotros es seguro. Porque la filosofía y la hueca sutileza se ha encargado de venir formando un imperio que es el que estamos destruyendo, el imperio de la muerte. Fíjate que le llama imperio porque la iniquidad se gestó hace más de 2000 años con una mala explicación de Pablo con respecto a los rudimentos. Por eso cuando él decía que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, Pablo no se daba cuenta que él mismo había caído en huecas sutilezas. Porque, como te lo he dicho infinidad de veces, Pablo lo que escuchó dice que para él fue inefable, inexplicable, y dice que no le era dado al hombre expresar, al hombre natural. Y por eso él dice, yo no les pude hablar como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. 1 Corintios capítulo 15. Por ahí lo vas a encontrar. Pablo también dijo con respecto a lo inefable que había escuchado, de que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Fíjate que había un tiempo en que el Señor se encargaría. Lo que pasa es que la misma filosofía y hueca sutileza te hizo pensar que el Señor aparecería en un estado humano por causa de que la filosofía lo humanizó, y ese fue la forma de cómo se cambió la gloria de Dios. La gloria de Dios, ya vamos a hablar de eso, de un Dios incorruptible, del Señor incorruptible, se cambió en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Tú sabes qué es un hombre corruptible? Un hombre con pensamientos humanos. Porque el evangelio no es para la carne, es para tu espíritu. Si tú humanizas eso, estoy hablando de humanizar la explicación bajo conceptos y términos meramente humanos, filosóficos, que te acarrean, al menos con respecto al evangelio, hueca sutileza. Un gusto poder estar una vez más. Siempre me gusta hacer una introducción. Soy Vinicio Barrera, tu hermano, tu amigo, hablando doctrina no tradicional. Como yo te he dicho, esto no te lo enseñan a la vuelta de la esquina, esto no lo está hablando nadie aparte de este servidor. ¿Por qué nadie lo está hablando? Pues porque el régimen del espíritu guarda un orden. El Señor viene con un régimen. Y ya te he dicho que yo no soy ni apóstol, ni evangelista, ni maestro. El don es exclusivo del Señor. Yo no soy apóstol, no soy Jesucristo, yo no soy Dios, yo no soy nada de eso, hermano. Yo simplemente estoy haciendo uso de un régimen que se me ha permitido usar. Y es un régimen que tú, al igual que yo, podrías usar también, para poder salirte ya de la hueca sutileza de la filosofía que se ha gestado por 2000 años y que ha traído como consecuencia
las miles de religiones que hay en el mundo y que tienen al mundo entero sumido en obras, sumido en error. Tú sabes que el error es pecado. Y aunque tú digas, no, pero es que Él quitó el pecado en la cruz, si lo entiendes, sí. Si logras entender que la cruz no era un madero, si logras entender que lo que se crucificó no fue un ser humano, entonces tú estás libre del error. Pero si tú estás pensando que era un hombre por allá de nacionalidad israelita, llamado Jesús, y que lo capturan, lo compran por 30 monedas de plata, y luego lo golpean, le ponen una corona de espinas, y lo clavan brutalmente en una cruz. Si tú sigues pensando así, tú no te das cuenta por causa de que esa información está sentada en el templo de Dios, en tu espíritu, en tu mente, y se hace pasar por Dios, es decir, se hace pasar por algo espiritual. Pero ¿qué tiene de espiritual un ser humano? ¿Qué tiene de espiritual una cruz de madera? ¿Qué tiene de espiritual derramar sangre, glóbulos blancos y rojos? Eso es parte de la iniquidad, ese es el engaño en el que te metieron. Ciertamente tú me dices, pero es que ahí dice que Él quitó el pecado. Sí, quitó el error, pecado es error, si tú entiendes de la forma correcta, es decir, espiritualmente, la información del Evangelio que te está instando, te insta a acomodarlo. ¿Por qué lo tienes que acomodar? Porque está desacomodado. Fíjate bien cómo dice ahí que, creo que es en Gálatas, que dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles, pero cuando dice ordenada no está hablando de introducción, está hablando de un orden. La ordenan los ángeles. Los ángeles no son esos seres alados que te dijeron que son. Los ángeles son el espíritu ministrador del régimen. Los ángeles son la forma humana. Cuando te digo humana, es la forma doctrinal humanizada de Pablo, o más bien lo que Pablo creía que era un ángel, pero son espíritus ministradores. Es lo que es el don de Dios. El ángel es el don que Dios usa para alumbrarte. Yo espero que tú me estés entendiendo. Tú puedes registrarte ahí en mis páginas. Yo tengo una página de Facebook llamada La Gracia y el Régimen del Espíritu, un canal de YouTube llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu, y ahora también estamos en Twitter, o Twitter, como tú le quieras llamar, y tú escribes ahí en Twitter @ViniciusBarrera5, y pues ahí están los temas también para los que usan esa red social. Bueno, yo quiero mostrarte ahora, o vamos a hablar, porque tú conoces mucha letra, de la parte A y la parte B. Hemos hablado de la parte B, no de la A, con respecto a lo invisible de Dios. Dice, estoy usando mi Biblia Reina Valera, y yo siempre digo eso, porque muchos no pueden entender, creen que esto es un invento. Fíjate, Romanos 1:20 dice, porque, ya es lo que hemos estado hablando, porque las cosas invisibles de Él, y te dice su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Te está diciendo, hemos venido hablando en el tema de Jesús nunca existió, que deidad es el cuerpo, y tú tienes que dejar de usar esos conceptos humanos. El cuerpo es una mente, el cuerpo de Cristo es una mente. Dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, que la deidad habita corporalmente en un cuerpo, pero ese cuerpo, dice 1 Corintios 15:40, que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, y luego en el 47 te dice que el celestial es el Señor y que es del cielo,
Si es del cielo, tú no debías humanizarlo. Ese es el problema que se ve ahí en Romanos. Que los hombres cayeron en sus concupiscencias por causa de la filosofía, como dice Colosenses, y humanizaron una doctrina que estaba supuesta a mantenerse en el espíritu, o más bien a acomodarla al espíritu. Si tú no logras acomodar esa doctrina al espíritu, tú te quedas en lo que dice 2 Corintios 3, en la letra. Esa letra mata. No te mata a ti, mata la información que debería llegar a tu espíritu. Mata el espíritu de la doctrina. Porque rudimento y ley, la ley, ya te expliqué que no está hablando de la ley de los 613, déjala tranquila esa ley era para una ley de convivencia. Estamos hablando de la ley, la masa, lo que yo te he venido diciendo, que de la misma masa hace vasos de honra y deshonra. Es decir, hace vasos de letra o de espíritu, de ley o de gracia, de carne y de sangre. Son sinónimos. Pero estamos hablando ahora de la parte A, dice las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Ya hemos venido hablando de la deidad, de ese cuerpo invisible, sin padre y sin madre. Ahora vamos a hablar de la parte A, su eterno poder. Tú sabes que su eterno poder, 4 versos arriba te dice, que es el Evangelio. Si tú sabes que el eterno poder de Dios es el Evangelio, del cual Pablo dice que no se avergüenza, porque es poder de Dios, tú debes de saber que ese Evangelio es invisible. Si es invisible, significa que tú no vas a ver la explicación espiritual en este libro. Tú sabes que en este libro tú no encuentras el espíritu. Tú lo que encuentras es lo visible. Cuando yo te digo que cuando dice que Él participó de carne y sangre, te habla de las dos mentes, me dice alguien ayer, muéstrame un verso bíblico que diga que esa carne o ese cuerpo era espiritual. ¿Tú sabes cuál fue mi respuesta? Pues no lo vas a encontrar. Porque esa es la forma espiritual que Dios usa solamente con los que Él escogió. Tú sabes que este libro lo lee cualquiera. Este libro, en el aspecto visible, es decir, la letra del fundamento, lo que Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica. Es decir, miren, yo lo escribí, pero otro lo explica. Tú con tus años de estudio académico puedes leer lo que sea, pero eso es lo visible. Está diciendo que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su evangelio es invisible. Y tú me dirás, no es invisible porque están aquí las epístolas de Pablo. Eso es lo visible de Él. Eso es como cuando tú crees que Jesús era un hombre físico. Tú lo hiciste visible, y eso, al igual que lo que está escrito, cuando tú lo humanizas, yo uso el término humanizar, aunque estamos hablando de una escritura, pero cuando tú la traduces y la pasas a la forma humanizada, a la forma humana, lo que un ser humano cualquiera, común y corriente puede entender que es una escritura, entonces tú estás cambiando la gloria del Dios incorruptible, porque tú sabes cuál es la gloria de Dios, que su palabra y su cuerpo son invisibles. Si tú los humanizas, es la forma en que yo le llamo, entonces es cuando tú usas esos conceptos humanos. Pablo dice que debes de entender el evangelio no usando palabras enseñadas por sabiduría humana, porque si tú usas la sabiduría humana, basta con que tú sepas leer y escribir para entender a Dios. ¿Y dónde está el don si Dios es el que te salva? Recuerda cuando dice en Corintios, 2 Corintios 3, no que seamos competentes por nosotros mismos, porque tú sabes leer y escribir, porque tú conoces conceptos, tú conoces lo que es carne, tú conoces lo que es sangre en el sentido humano, tú conoces lo que es cruz, tú conoces el término sacrificio, pero dice no que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros mismos, de tal manera que cuando tú dices, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, tú te imaginas que eso fue en la cruz del Calvario con un cuerpo ahí colgado. O cuando tú lees que Él participó de carne y sangre y tú usas los conceptos aprendidos por medio de la sabiduría humana, es decir, con la maestra, con el maestro que te enseñó en la escuela, en la escuelita donde tú fuiste, el instituto, el bachillerato, el colegio, no importa en qué estrato social tú estás, los conceptos han sido siempre los mismos.
Y las filosofías es precisamente la forma humana de tratar de entender y de explicar algo que oculta una información que solamente Dios puede revelar. Por eso dice, otro edifica encima. No juzguen nada hasta que venga el Señor, porque es Él el que va a explicar. El Señor es un régimen. Tú no puedes estar esperando a un Dios humanizado, como lo hacía José Luis, como lo hace la señora Lisbeth, que ellos se creen en Jesucristo, pero ellos son unos filósofos. Ellos no están, pero ni así de cerca del Espíritu. Ellos todo te lo quieren explicar con palabras que se aprenden por medio de la sabiduría humana, es decir, por filosofía y hueca sutileza. Déjame decirte que Colosenses 2.8 dice que esas palabras enseñadas por sabiduría humana, es decir, la filosofía, es una mentira. ¿Tú quieres seguir en la mentira? Eso es cuestión tuya, pero si tú amas a Jesucristo, tú tienes que prestar atención, o te vas a quedar siempre ahí en la mentira de la filosofía. Como te digo, ayer me decía alguien, muéstrame un verso bíblico, ahí en Pablo, donde diga que el cuerpo es espiritual. Pues eso no existe en la Biblia. La Biblia es la forma natural o es la forma humana de concebir. Por eso es que Pablo no tuvo apostolado. Porque cuando Pablo oye palabras inefables, inexplicables, inexpresables por medio de la sabiduría humana, él, a pesar de eso, intentó explicarla. Cuando intentó explicarla, ahí surgió la iniquidad. Eso es la iniquidad. Tú sabes que Pablo trajo la iniquidad. Y la iniquidad ya estaba presente, dice, ya está en acción. Lo que al parecer él no se daba cuenta es que él había puesto en acción. ¿Y cómo puso en acción la iniquidad Pablo? Por medio de filosofía y hueca sutileza. Pablo también humanizó al Señor. Tienes que pensar un poco, si el Evangelio, si su eterno poder es invisible, significa que hay una forma visible, pero hay una forma visible correcta y una incorrecta. La incorrecta es cuando tú tomas este libro y me dices, aquí está la palabra de Dios. Aquí no está la palabra de Dios, aquí está el fundamento de la letra. Aquí tú encuentras la ley, el rudimento, que eso contiene una información que tú no la puedes ver, eso es otra cosa. Y tú no la puedes ver usando palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Tú sabes que el Señor es el Espíritu. Quiere decir que quien lo enseña es el Señor. Por eso dice, no que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo de nosotros, ya que nuestra competencia, es decir, nuestra capacidad, ese es el don que Dios usa, proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de lo visible, no del rudimento, no de la ley, sino del Espíritu, de lo invisible, de la gracia del Espíritu. Entonces tú me dirás, pero ¿cómo tú me compruebas que lo que tú me estás diciendo es verdad? Si tú me escuchas, y como esto proviene de Dios, si cuando tú me escuchas, esto te parece una locura y te parece que es un invento mío, entonces tú no estás en sintonía con el Espíritu que yo estoy usando. Pero cuando tú me escuchas y dices, eso es correcto, ese es el cuerpo de la humillación nuestra. Y cuando tú escuchas que dice él, que me preparaste cuerpo, sí, pero ¿qué cuerpo? Cuando tú dices, fíjate que esta persona me decía ayer que me sacaba ese versículo donde dice sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones no te gustaron. Y luego termina diciendo, me preparaste cuerpo. Entonces él me dice, ya ve que sí estaba humanamente, porque él no logra acomodar, él no puede visualizar lo invisible, porque para la mente natural dice que lo invisible no se percibe. ¿Cómo tú vas a percibir algo invisible? Tienes que estar en esa dimensión espiritual para poder percibir eso.
Entonces él me dice, más me preparaste cuerpo. Por supuesto que le preparó cuerpo. El cuerpo de Corintios, 1 Corintios 15, un cuerpo celestial. Un cuerpo que es del cielo, que es el Señor. Un cuerpo que es una mente, una información que... Fíjate que ese cuerpo que dice Romanos 1:20 es invisible. Es ese cuerpo de Hebreos 7, 1 y 2. En el verso 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Y tú sabes lo que él me decía? Es que sin padre porque no se conoció información de su papá, sin madre porque no se conoció información de su mamá. Y ellos andan divagando en todas esas cosas. Aquí hay una interrupción. Entonces, tú tienes que aprender eso. Tú tienes que aprender el hecho de que en el espíritu tú no puedes estar humanizando absolutamente nada, hermano. Él me decía, sin padre, porque es que no se conoció información de quién era el padre. Sin madre, porque no se conoció información de quién era la madre. Sin genealogía, porque nadie conoció su genealogía. Fíjate qué filosofía más grande. Si te está diciendo que es invisible, dice que la deidad es invisible. Quiere decir que su padre, su madre, su genealogía no existen. No tenía, porque era un cuerpo invisible. Entonces ese cuerpo del que estamos hablando, hermano, era un cuerpo invisible, era un cuerpo mente, era un cuerpo celestial. Era el cuerpo que podía hacer uso de lo otro que es invisible, su eterno poder y deidad. Quiere decir que cuando dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, esto es el cuerpo usando el evangelio. Solamente él puede usar el evangelio del Espíritu. Por eso él te da competencia cuando él te escogió antes para esta reunión y te alumbra. Fíjate lo que tú debes entender. Lo invisible de Dios es su evangelio. Y yo te veo a ti respondiéndome, mira, pero es que aquí dice, ahí dice, hermano. Pero tú tienes que acomodar eso, porque ahí dice en el rudimento, pero la explicación es en el espíritu. Tú no puedes estar pensando que si el rudimento dice algo, tú puedes dejar de acomodarlo. Y tú vienes e introduces tu capacidad intelectual para tratar de entenderlo. Jesucristo nunca fue un hombre, hermano. Jesucristo tuvo un cuerpo invisible, sin padre y sin madre. Su evangelio, de la misma manera, no posee una forma o un concepto humano. Cuando tú tratas de explicar las epístolas, es decir, mira aquí te lo voy a encuadrar. Cuando tú estás en el evangelio del fundamento o del rudimento, tú estás bien ahí. Pero cuando tú no acomodas lo que estás leyendo en la letra, en la ley, en el rudimento, si tú no lo acomodas, entonces tú te quedaste ahí en la letra. Tú no pudiste pasar a la perfección. ¿Y tú sabes por qué tú no puedes pasar? Porque tú estás queriéndolo hacer tú mismo por medio de conceptos, de filosofías y huecas sutilezas. Fíjate que cuando dice filosofía, la filosofía enmarca todos los conceptos humanos que el hombre se ha inventado. Y ahí están los conceptos de cruz, de muerte, de sangre, de sacrificio, de rudimento, de cuerpo, de cielo, de tierra. Cuando tú usas esos conceptos que el hombre se ha inventado por medio de la filosofía, tú estás en una mentira. Y cuando tú llegas al evangelio y lo quieres explicar conforme a eso, a esos conceptos humanos, entonces tú no te estás acercando, tú te estás alejando, tú estás viendo la muerte. No puedes ver esa resurrección porque Él no te ha dado esa capacidad. Recuerda que somos ministros competentes de un nuevo pacto, pero si Dios en realidad permite eso. Recuerda que tu competencia proviene de Él, porque es Él el que te la tiene que dar. Él es el que te va a hacer competente fuera de esos conceptos filosóficos. Si el Señor no edifica la casa, en vano estás trabajando tú. No dejes de escuchar estos temas.
Fíjate que yo soy la única persona en el mundo que uso exclusivamente las epístolas de Pablo, pero no solamente que usa las epístolas de Pablo, que la acomoda al Espíritu. Tú me dirás, yo también uso solo a Pablo. El problema es que tú usas a Pablo, pero cuando lo lees lo humanizas. Usas la filosofía, usas esa cruz, usas esa sangre. Tú sabes, yo ya te expliqué que él fue crucificado, por supuesto, pero un cuerpo invisible, sin padre y sin madre, ¿cómo lo vas a colgar en una cruz? Por eso dice Hebreos 6:6 que fue crucificado en los rudimentos. Dice que si tú retornas al rudimento después de haber sido librado de ello, tú estás crucificando de nuevo al Señor. Eso se llama acomodar lo espiritual a lo espiritual. Suscríbete a mi canal. Cuando te digo suscríbete, no te digo solamente que lo veas. Dale clic, suscríbete. Yo espero que en realidad tú estés escuchando esto y que tu conciencia esté limpia, que te libres de todos esos prejuicios que tú puedes tener. Si tú no te quitas esos prejuicios, hermano, tú vas a pensar que yo estoy en filosofía y hueca sutileza, porque la iniquidad está sentada ahí y se hace pasar por Dios y tú crees que tienes la verdad. Fíjate, tú me dirías, ¿y por qué yo no puedo pensar que tú estás en la verdad? Yo vengo de ahí donde tú estás, hermano. De ahí me sacaron a mí. Tú sabes, yo siempre fui muy aventajado. Yo era el que estaba siempre debatiendo en radio, en televisión, con teólogos, con doctorados. Ese era yo. Por si tú crees que no entiendo dónde tú estás, yo salí de ahí me sacó el Señor. Y me pasó al reino de su amado Hijo, es decir, me sacó del rudimento, porque yo también humanizaba como tú lo haces. Yo también pensaba en un hombre que anduvo ahí caminando en sandalias y que fue crucificado, y mira, fíjate, daban ganas de llorar. Y que le pusieron una corona de espina y que cuando él muere, él derrama su sangre y el pecado es quitado. Yo decía, yo no tengo pecado. Pero el mero hecho de estar pensando en ese hombre me hacía caer en el error. Es decir, el pecado no es quitado hasta que tú acomodas correctamente. Despierta, hermano. Sígueme, ahí está mi canal de YouTube y mi página de Facebook llamados La Gracia y el Régimen del Espíritu. Si tú tienes Twitter, tú quieres verme por Twitter, @ViniciusBarrera5, es para que tú lo puedas ver, tú puedes ver todos los temas. Dale like. ¿Acaso temes que yo te conozca? ¿Quieres hacer una pregunta? Puedes hacerla por medio de ellos. Ahí están los botones para poder hacer comentarios. Como yo te he venido diciendo, ahórrate tus insultos, hermanos, porque no se trata de insultarnos, se trata de ejercitarnos. Te declaro en el espíritu y santidad de la verdad. Declaro que tú te sales del rudimento de la ley y empiezas a acomodar. Déjalo visible, deja esa letra, usándola siempre, porque mira, yo la uso, pero se acomoda al espíritu. Deja que esta palabra pueda llegar a tu mente. Yo recibo que Dios la pone en tu mente. Tú no puedes, porque recuerda que el don no es tuyo, el don es del Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, es decir, no por el rudimento, no por la letra, no por estar leyendo, sino por el que llama. Y ese llamamiento es exclusivo de los que antes conoció y también predestinó, que fueron preparados para ser llamados. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hermanos, el Señor ha llegado por medio del régimen del Espíritu y ha venido para llevarte a esta reunión. Yo te declaro, como dice el Evangelio, que estás bendecido. Un gusto, un placer. Nos vemos en el siguiente programa. Chao.